pero cada rama de esas, de las bronquiales, entonces, aquí ya nos vamos a meter a otras cosas, pero es muy fácil, esta parte es supremamente fácil. ¿Por qué es fácil? Porque ustedes ya vimos una clase y aquí necesito recoger otra clase que la vimos. Y esa clase se llama transporte a través de membrana. ¿Sí? Entonces, aquí es donde les digo yo a ustedes, si ustedes se ruedan con una vaina al comienzo se van a enterar de por vida, porque la fisiología va de la mano una cosa con la otra. Los principios físicos dicen que luego de tener los alvéolos ventilados, ¿se acuerdan que ayer los dejamos ventilados? El siguiente paso es la difusión. Uy, subrayo. Difusión. Entonces, clase de transporte a través del membrana. Devuélvase a esa clase. Tanto del oxígeno desde los alvéolos a la sangre y el CO2 en dirección opuesta. Hacemos esto. ¿Cierto? Pero, miren lo que dice acá. Difusión. ¿Se acuerdan cuando vimos esa clase? Yo les dije hay que hacer un mapa mental y ustedes van a decir activo, pasivo, y el activo tatatín y el pasivo tatatín. Aquí es donde necesito ese mapa mental que ustedes lo pongan otra vez. ¿Cierto? Esta es una imagen preciosa. Este es cualquiera de ustedes, ¿qué mano que está cosiendo? Entonces, y ahora cojo un pedacito y lo pongo grande. Ahora cojo un pedacito y lo pongo grande. Entonces, un alvéolo lo que quiere hacer es, estando lleno de oxígeno, entregándole el oxígeno al capilar y el capilar devolviéndole CO2. ¿Sí? Eso es lo que se llama intercambio gaseoso. Pero, ¿cómo sucede? Es lo que necesitamos hacer. Entonces, mire lo que dice acá. Volvemos otra vez a la misma palabrita. Difusión de gases. Sigue los patrones clásicos de la difusión. ¿Qué son cuántos? ¿Cuántos? Nicole, Estrada. ¿Cuántos? No puedo creerlo. ¿Cuántos creen ustedes? Digan números, yo les digo. ¿Cuántos? Digan. ¿3? ¿2? Dos. ¿Y yo por qué me quedo con este man y digo que son 3? ¿No son ir en favor del gradiente? ¿No utilizar proteína transportadora y no gastar energía? ¿No eran 3? Aquí donde les digo, la medicina es de pasos, step by step. Usted no puede saber intercambio gaseoso si usted no ha visto una clase de transporte a través de membrana. Pero, si a usted le olvida la calle de transporte a través de membrana, no sirvió para nada, el tiempo fue perdido. ¿Sí no? Desafortunadamente la carrera de nosotros es de volverlo a hacer, y volverlo a repetir, y volverlo a repetir y poderlo aplicar. Si no, no se puede. Si usted tiene problemas de ese tipo, se le van a dificultar mucho las cosas. Muy bien, entonces sigue los patrones clásicos de la difusión. En este caso, entonces volvamos a hacer el mapa mental. El transporte a través de membrana se divide en transporte activo y transporte pasivo. El pasivo se divide en difusión simple, difusión y ósmosis. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? En que uno utiliza proteína transportadora y el otro no. Pero los dos sí mantienen una cosa constante y es que van a favor del gradiente y no gastan energía. Ahora bien, sí que lo vamos a necesitar aquí, entender eso. Yo quiero que se imaginen, ¿se acuerdan que yo ayer les hice unas cuentas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de volumen corriente y hablamos del valor respiratorio minuto? Yo les dije, ojo, hagan las cuentas. Usted respira 12 veces por minuto, cuando respira lento. Algunos respiramos 14, los que no somos de acá, que hacemos compensación, respiramos a 14, 16 veces por minuto. Digamos que respiramos a 12 veces por minuto y que tomamos medio litro. Y se acuerdan, yo les dije que multipliquen y esa vaina le da un cojonal de millones de litros de oxígeno. ¿Te imaginas si esa vaina lo hiciéramos gastando energía? Imagina todo el día lo que gastamos. Si eso lo hiciéramos, utilizáramos transporte activo, para utilizar transporte activo utilizamos ATP. Y si utilizamos ATP y gastamos, para obtener oxígeno necesitamos gastar energía.
¿Te imaginas? Si así ustedes comen lo que comen, ¿cómo era? ¿Se imaginan cómo sería la vida? ¿Sí? Entonces no se podría, ¿verdad? Es lo que quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos de ir a favor del gradiente, ojo con ir a favor del gradiente, porque lo voy a necesitar y lo vamos a volver a repetir y repetir. Las tasas de difusión son distintas para los distintos gases. Esta parte usted dice, no lo entiendo, ya lo van a entender. Ya se lo repito. Vamos despacio. Entonces, dice que las presiones de los gases, las presiones están originadas por el impacto constante de moléculas en movimiento contra la superficie y es directamente proporcional a la concentración de la molécula de gas. Claro, ¿verdad? Ese silencio es claro. Claro que no han entendido ni borro. Vamos a explicárselo con este salón. Este es un alveolo. Este salón es un alveolo. Adivine quiénes son las moléculas de oxígeno. ¿Sí? Por eso son azules. ¿Cierto? Entonces imagínate, ahora interpretemos lo que dijo Gator. Dice, la presión en este alveolo del oxígeno, que son ustedes, está dada por el impacto constante de moléculas de movimiento contra la superficie, lo que a veces yo quisiera pero no puedo, estrellarlos contra una pared, pero no puedo. Imagínense ustedes estrellarlos contra las paredes, ¿me entienden? Pero miren lo que dice allá, que es lo que más me interesa, lo que dice allá. Dice que es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. A ver, interpretemos eso. ¿Qué pasaría si yo saco la mitad del salón? ¿Qué le pasa a la presión de este peor? Baja. Pero ¿qué pasa si meto a los que están ahorita presentando el examen de psiquiatría? Entonces, ¿qué pasa con la presión acá? Sube. Ojo con eso, pero voy a necesitar muchas veces para que me entiendan algunas cosas y ustedes lo van a necesitar para entender algunas patologías. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Entonces vuelvo a insistir que las presiones de los gases, hijo de madre, vamos a empezar a hablar de gases, está originado por el impacto constante de moléculas, es un principio físico que no nos interesa, pero este sí, y es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Entre más moléculas de gas tengamos, más presión están ejerciendo. Ahora bien, vamos a descubrir un mundo maravilloso que no nos habían contado. La presión total del aire. ¿No sabe del baño usted? ¿Usted no? ¿Y por qué pone una? La presión total del aire está determinada por la suma de las presiones parciales de los gases que intervienen en este caso. Entonces, acuérdense que nosotros nacimos en esto. Ahora que estamos hablando del Artemis 2 y hay terraplanistas que dicen que no, que el hombre nunca llegó a la luna. O sea, no, esos estúpidos ahí en todos lados, ¿cierto? Y entonces, pregunta, o sea que este es un mundo, acuérdense que vivimos en un mundo el aire es un mundo lleno de oxígeno, ¿sí o no? Eso fue lo que nos enseñaban de chiquitos, pero eso no es cierto. Este es un planeta de nitrógeno. Este es un planeta rico en nitrógeno. No sé por qué nos cuentan esa historia de chiquitos, para no poder entender mejor las cosas, ¿cierto? O no perder el parcial de fisiología respiratoria. Sí, este es un mundo de nitrógeno, no un mundo de oxígeno. Sin embargo, yo no vivo a punta de nitrógeno, el nitrógeno es inocuo en el cuerpo, a menos que ustedes vayan a hacer buceo como vamos a acercarnos. Si me corren las fechas para poder ver fisiología del submarinismo y de las grandes alturas y los viajes espaciales. ¿Se entiende? Entonces, imagínate que la pregunta es, ¿y por qué no viven diciendo, si esto es un mundo de nitrógeno, por qué no viven diciendo que es el oxígeno? Porque es que nosotros vivimos, las células vienen del oxígeno, no del nitrógeno. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, ¿en qué proporción? Miren lo interesante que viene acá. 79% de la atmósfera terrestre es nitrógeno y 21% es oxígeno. Palabras más, palabras menos, por cada 5 moléculas que existen en el aire, 4 son de nitrógeno y tan solo 1 es de oxígeno. Palabras más, palabras menos. Bien. Y entonces a partir de eso se comenzó a hablar de una vaina que se llama presión atmosférica. ¿Cómo descubrieron la presión atmosférica? Con un aparato que se llama barómetro. ¿Por qué baro? Traímos que significa presión. ¿Cómo lo hicieron? Hace muchísimos años. Un señor que apellido Torricelli. Hizo un experimento genial, y aquí está el experimento genial.
El mar estaba a nivel del mar. Ojo que van a empezar a escucharme hablar nivel del mar, nivel del mar, nivel del mar. No es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir en Pasto, que vivir en Huachucal, que vivir en La Paz, Bolivia, que vivir en el Alto, que vivir en Cusco, que vivir en Nepal, que ir al Everest. ¿Sí me van a entender? No es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, mira acá. ¿Qué hizo Torricelli? Dijo, yo necesito saber qué presión ejerce el aire sobre nosotros. La pregunta que él se hacía era, ¿cómo lo mide? El tipo muy inteligentemente, estamos hablando de hace más de 200 años, yo cogió un tubo al vacío, ¿cierto? Y lo tapó. Digo, pero ¿cómo hago para que medir el aire? Entonces digo, no, pues que el aire tiene que ejercer una presión. Digo, pero ¿cómo lo mido? Entonces digo, necesito un metal que sea líquido. Y el metal líquido es el mercurio. Y lo puso en una escala. Y la escala le puso rayitas. ¿Cierto? Y dijo, voy a tener tapado esta venta. Cuando lo destape, el aire va a entrar y va a empujar esa columna. Hasta donde la empuje, esa es la presión que ella ejerce. Y lo destapó, estaba a nivel del mar y comenzó a empujar. Y comenzó a subir la columna de mercurio y llegó hasta 760 milímetros. Y ahí apareció el valor de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Digo, ¿y será que es cierto? Pues vámonos a hacer. Y volvió al otro día y volvió y subió hasta 760. Y cada vez que lo hacía, hasta 760. El problema fue cuando se fue a otra ciudad y dijo, y si una ciudad más alta, ¿qué pasa? La columna ya no sube hasta 760, sino que se quedó mucho más baja. Y ahí descubrimos que la presión atmosférica no es igual en toda la Tierra. Para eso, yo tengo un experimento que la universidad me autorizó. Este no lo hacemos con fisiógrafo, lo hacemos con el bote de la basura. Todas las universidades lo hacemos porque ninguna universidad lo tiene. Vamos a hacerlo con el bote de la basura y lo vamos a meter aquí. Necesito otro artefacto. Mi celular. No, mi celular es muy fino para eso. Mi billete. No, mi billete para mí. No, una lapicera. Entonces, hagan de cuenta, ojo, miren las maravillas de la fisiología. Tierra, nivel del mar, pasto, atmósfera, estratosfera. Me paro, estoy en Tumaco, ¿sí? Nivel del mar. Toda la atmósfera de aquí para arriba me está ejerciendo presión. Pero ¿qué pasa? Que si subo a pasto, aquí para abajo ya no hay presión, porque yo ya estoy acá arriba. Entonces la presión ya sigue siendo aquí para arriba. ¿Sí? ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde la atmósfera ejerce más presión? ¿Aquí o acá? Acá porque hay más moléculas. Hay moléculas de aquí hasta allá. En cambio, aquí hay moléculas de aquí hasta allá nomás. Ya no hay esto ya no existe. Por eso a mayor altura, menor presión. ¿Y eso qué? Vamos a ver eso qué creo que puede ocasionar un pobre paciente. ¿Listo? Lo vamos a ver en el transcurso que nos van a entender. ¿Claro esta parte? Ahora bien, mira una cosa interesante. Esté donde esté en Pasto, esté en Tumaco, esté en Katmandú, siempre estas porcentajes se van a mantener. Ojo, los porcentajes se mantienen. Siempre la presión del nitrógeno va a ser 79 y la presión del oxígeno va a ser 21. Pero acuérdense que una cosa es el porcentaje y otra cosa es la cantidad. ¿Sí? Las proporciones se mantienen, pero la cantidad, a medida que subimos, baja. ¿Listos? ¿Está claro esa parte? Sí. Sigamos acá. Entonces dice, sabiendo que la presión, las reglas de tres, otras malditas sea, y yo que creí que ya me he librado de las reglas de tres, no, en la vida es suya todas las reglas, todo es reglas de tres, ¿cierto? Si yo estoy enamorado al 100%, porque llevo un mes de novio, ¿qué pasará dentro de 2 años? O sea, ¿qué porcentaje de enamoramiento habrá bajado? ¿Cierto? Pues para todo en la vida se necesitan reglas de tres. ¿Yo para qué? Muy bien. Sabiendo que la presión total es igual a 760, ¿a dónde? A nivel del mundo. A nivel del mundo. No es lo mismo estar en Pasto que estar en Tumaco. Uy, no, para nada, en Tumaco. Pero no se puede. Entonces todo es igual, a nivel del mar. Entonces, la presión que ejerce el nitrógeno
es de 600 y la del oxígeno de 160. ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde? Pues de una regla de 3. Si 760 ¿y cuánto es el porcentaje? El 79% a cuánto equivaldrá. Entonces háganlo en su celular para que lo comprueben. Háganlo en su celular. ¿Cuánto ahorita? Porque no da exacto, no da exactamente 600, sino da exactamente 600. ¿Cuánto? 600,4. Pero fíjate una cosa que ustedes no se han pillado, y es que la atmósfera solamente es oxígeno y nitrógeno. Ustedes han escuchado hablar de la presión del agua. O sea, vamos a cosas prácticas y lógicas. ¿Han sentido cómo se le pone uno la piel? ¿Han ido al Putumayo? ¿Cierto? O sea, y si usted se mete un poquito más, pues madre, una cosa es estar aquí en Pasto, pero si usted se va a la Hormiga o se mete mucho más allá, donde ya hay más selva, fíjate que la humedad cambia. Entonces la humedad juega un papel importantísimo. ¿Alguna vez han ido a algún desierto? Por ejemplo, el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia. Es seco, pues como son los desiertos, es seco. ¿Cierto? No es lo mismo estar en la selva que estar en el desierto, o en la playa, que estar en Pasto. ¿Sí entiende? Entonces la humedad también juega un papel importante, y un papel importantísimo que también lo van a tener que decir. Entonces, de manera general, así, brusca, uno dice 600, 160, pero acuérdese que hay, y el CO2, ¿dónde está ahí? Porque botamos CO2, no es el problema en que estamos ahorita en el mundo. El bochinche no lo tenemos con el cambio climático por el aumento del CO2. ¿Y por qué no lo pusieron ahí los fisiólogos? Porque es muy chiquito. Es muy chiquito para nosotros, los seres humanos, pero para el planeta lo está acabando. Y vamos a morir, como dice gran Jesús. En la era de hielo. Muy bien. Aquí es donde entra el agua. ¿Y cómo? Entonces, mire lo que vamos a decir aquí. Las presiones de los gases disueltos en agua y en los pelitos. La presión de un gas en solución no solo está determinada por la concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad del gas. Y dale con el coeficiente de solubilidad del gas. Ojo con eso. Es importante saber que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno. Uy, eso sí que va a ser importante. Póngale aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que todos los gases no tienen las mismas características para atravesar una membrana. Cada uno tiene sus propias cualidades. Si yo comparo las cualidades del oxígeno versus las del CO2, el CO2 es 20 veces más difusible. ¿Qué quiere decir más difusible? Que atraviesa más fácil las membranas. Y la atraviesa 20 veces más fácil. Pero paremos acá. Yo dije hace rato que el transporte de gases, que es la próxima clase, ¿cierto?, sea por difusión. Y por difusión simple. ¿La difusión simple gasta energía? No, así sea el CO2 o sea el oxígeno, no gasta energía, o sea que se hace de manera fácil. Lo que yo estoy diciendo con esto, lo estoy diciendo es que ¿quién lo hace más fácil? Que los dos lo hacen fácil, pero hay uno que lo hace mucho más fácil. Y quien lo hace mucho más fácil es el CO2. Y eso tiene valor cuando hablemos de transporte y van a entender un poco. Acuérdense que cada cosa tiene su razón de ser y por qué lo tengo que decir. ¿Vale? Entonces, y existe una cosa que se llama presión de vapor de agua. Híjole, aquí es donde tenemos problemas. Y Sharif va a tener unos problemas gravísimos porque Sharif no sabe cocinar. Hay una cosa que se llama vapor de agua. ¿Cómo me puede mostrar en la casa que existe el vapor de agua? Sharif, hay una cosa que se llama hervir el agua. ¿Han visto cuando hierve el agua que sale como un humito? Pero si usted le pone una tapa, sé que la tapa se llena de agua después, porque el agua se convierte en vapor. Ese se llama vapor de agua. Miren lo importante que llega a ser el vapor de agua en nosotros. O lo que dice acá.
Ahora vamos a hacerlo ya supimos cómo era la atmósfera. Ahora metamos oxígeno, ahora sí en nosotros. Ya supimos cómo está afuera. Dice, el primer paso, luego de la entrada del aire al aparato respiratorio, es humidificar. Y ahora necesito la anatomía. ¿Se acuerdan una vaina que se llaman, unas montañitas que tienen acá por dentro que se llaman cornetes? ¿Se acuerdan que existen tres cornetes? Superior, medio y inferior. Y hace unos túneles que se llaman meatos. Y el primero se llama... No, se llama receso esfenoidal. Después viene el meato superior, meato medio, meato inferior. ¿Sí o no? Anatomía básica se llama de kindergarten. ¿Cierto? Acuérdense, tiene un problema con respiratorio. Yo soy el profesor de respiratorio de la cooperativa, entonces a mí me toca que dictarles, a ellos les dicto la anatomía, el sistema respiratorio, la histología, la embriología, el sistema respiratorio, me la sé. ¿Ven? Los problemas que tienen ustedes conmigo. Por eso les decía anoche, vayan a leer porque yo sí tengo. Es más, es que yo les regalo las clases de anatomía, histología, embriología, yo las tengo, las mías. Pero ustedes, ¿para qué ustedes ya las tienen? Entonces, yo, ¿para qué se las? ¿Cierto? Las tengo resumidas. Para esos bebés de allá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a hacer, porque acuérdense que para qué sirven los cornetes. Cuando el aire entra, se choca con esas montañas y empieza a hacer turbulencias. Y ahí el aire se humedece y se calienta. Aquí ven, el primer paso luego de la entrada del aire del aparato respiratorio es humidificarlo mediante el vapor de agua del mismo. Quiere decir que nosotros siempre acá tenemos vapor de agua. Siempre tenemos vapor de agua. Siempre tenemos vapor de agua. Estemos donde estemos, tenemos vapor de agua. Acá ven. Entonces quiere decir que el aire que yo tomo acá no va a ser el mismo que está aquí en mi nariz cuando se choque. Y es importantísimo para entender una vaina física. La presión que ejerce las moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina presión de vapor de agua. En los seres humanos es una constante. La presión es 47 milímetros de mercurio a temperatura corporal. Así como el 28, ¿se acuerdan los 28 milímetros de mercurio de la presión oncótica era una constante? Los 47 milímetros de mercurio de la presión que ejerce el vapor de agua en nosotros también es una constante universal, donde estemos. Si no tenemos fiebre, siempre va a ser 47. Donde estemos. ¿Y eso qué? Se lo voy a poner de otro punto de vista. Una cosa es que yo tenga agua pura, o sea, el aire de la atmósfera. Pero cuando yo tengo esa agua pura y la revuelvo con agua sucia, no, está muy feo ese ejemplo. Yo tengo agua limpia y le echo azúcar y limón, ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque estoy haciendo una limonada. Si le echara huevos, estoy haciendo otra cosa, ¿cierto? O sea, estoy haciendo una huevonada. Entonces, fíjate lo interesante. Entonces, hagan de cuenta que este es el aire puro, pero cuando yo lo entro a mi nariz, ya se revuelve con otra cosa que es vapor de agua. Y entonces, ¿qué pasa? Que las presiones cambian. Y se acuerda que el aire tiene, que el oxígeno tiene que entrar por difusión, y se acuerda que hay tres principios básicos de la difusión. El primero es ir en favor del gradiente, es ir de mayor a menor o de menor a mayor. Mayor a menor. De mayor a menor o de menor a mayor. De mayor a menor. De mayor a menor. Ojo aquí, como vamos a hablar de gases, en todos estos días ya quítese la palabra concentración. No, aquí vamos a hablar de presión, porque estamos hablando de gases. Entonces, la difusión de los gases va desde de mayor presión al sitio de menor presión. Pregunta, si estamos a nivel del mar, y ustedes ya saben cuál es la presión del oxígeno a nivel del mar. En la nariz, cuando estamos con el aire revuelto con el vapor de agua, esa presión del oxígeno será mayor de 160, igual a 160 o menor de 160. Con esto voy a demostrarme si he hecho algo esta mañana o simplemente vine. Sí, mayor. opinen y yo digo, dime, Gabriel. Ya, cuando el aire ya está en la nariz, está humidificado. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Estamos a nivel del mar.
y el aire ya está aquí revuelto con el vapor de agua. ¿Cómo está la presión de oxígeno acá? Mayor a 160, menor a 160 o igual a 160. Apliquen lo que hemos dicho hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Mayor o menor? Mayor. Igual yo. Debe ser menor. Acuérdense que el aire, ¿se acuerdan que ayer vimos una cosa que se llamaba presión alveolar? Yo les dije que para que el aire entrara, ¿qué tenía que hacer la presión alveolar? ¿Subir o bajar? Bajar. Y acabamos de decir que el aire entra por difusión. Si la presión del aire aquí ya en la nariz estuviera mayor de 160, ¿podría ingresar? ¿Podría hacer difusión? No, porque iría en contra del gradiente. Apliquen lo que saben. Por eso existen, para nosotros los docentes más jóvenes con una que uno tiene que medir a los chinos las competencias se llaman el saber, el hacer y el ser. ¿Qué es el saber? Que yo les enseño a ustedes y ustedes aprendan mal y estudien. ¿Qué es el ser? Que ustedes sean buena gente, que lleguen temprano, que no jodan, ¿sí me entienden? ¿Y qué es el hacer? Que con lo que ustedes aprenden lo apliquen, si no, no sirve para nada. Y les acabo de decir que la difusión va en favor de gradiente, y les acabo de decir que el favor de gradiente quiere decir que va de mayor, y todavía les digo, de mayor a menor, de mayor a menor. Y si yo le digo, ya está dentro, ¿cuánto es? Mayor. Soy un fracaso como docente, yo no me quiero en el foro. ¿Listos? ¿Me entendieron? Ahora bien, ¿por qué? Porque lo vamos a volver a repetir muchas veces para que ustedes me entiendan curva de disociación de la hemoglobina, si no, no van a entender qué es una curva de disociación de la hemoglobina. No lo van a entender nunca. Pero sigamos. Entonces, siempre donde estemos, el vapor de agua va a ejercer una presión. Y eso inmediatamente cambia las presiones. Porque siempre el aire se va a enfrentar con ese 47 minutos de mercurio. O sea, siempre el agua limpia se va a revolver con agua sucia. Para que me entiendan. Ahora bien, los gases que terminan intercambio gaseoso son muy liposolubles. ¿Y qué es que uno sea liposoluble? O sea, si ustedes son lipofílicas, es que les gustan los gorditos. ¿Sí o no? Ese es amor por los gordos. ¿No? Nosotros los flacos estamos ahí llevados de la madre. Los gases que intervienen en el interior son muy liposolubles, por lo tanto pasan fácilmente las membranas. Recuerden que la liposolubilidad me está diciendo que yo puedo pasar fácilmente una membrana porque las membranas están hechas de fosfolípidos, ¿verdad? Por lo tanto, miren lo que dice, por lo tanto, la difusión en los tejidos está determinada por la difusión del agua. ¿De quiénes? De los gases, del CO2 y del oxígeno. En otras palabras, ¿el CO2 y el oxígeno tienen alguna dificultad para entrar o salir? Ninguna. Son liposolubles. Tienen alto grado de difusión. No les pasa nada. Por eso es que estamos aquí donde estamos. Mírense ustedes. Miren la cantidad de aire que han tomado y ni siquiera se han dado cuenta. La cantidad de veces que han respirado y ni siquiera se han dado cuenta. Y ustedes no están. No jodas. Pues, no. Muy bien, veámoslo ahora acá. Híjole, pongámosle números aquí donde ustedes empiezan a tener dificultades matemáticas. No le voy a poner números, pero vaya viéndolos de una vez. Miren acá, ¿tienen las veo acá? ¿Sí ven que esto es rojo o azul? Y si se puso rojo. Mírenlo acá, aquí viene desde el corazón, aquí va para el corazón. Aquí está el alveolo. Y aquí está, entonces este man está entregándole oxígeno. Y este man viene con poquito oxígeno. Entonces, la capacidad de difusión de los gases, que es una clase que vamos a ver después, es el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto por una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. ¿Y qué es la hematosis? La hematosis es lo mismo que intercambio gaseoso. Hematosis es lo mismo que intercambio gaseoso. Miren aquí la hematosis. Que el alvéolo le entregue oxígeno al capilar y que el capilar le entregue CO2 al alvéolo. Eso es hematosis. Muy bien, pero vamos, paremos, miren lo interesante. ¿Se acuerdan que empezamos con el aire atmosférico? Después ya lo metimos aquí en la nariz, ahora llevémoslo hasta los alvéolos. Y veamos qué cambia.
¿Cómo está compuesto el aire alveolar? El aire alveolar muestra gran diferencia en comparación con el aire atmosférico. El primero muestra CO2, está modificado y tiene un porcentaje menor de nitrógeno debido a la presión de vapor. Si yo quiero que miren esta imagen, please. O sea, estamos a nivel del mar, 160 de oxígeno, pero ojo que ese 600 va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque se acuerda que le metimos agua, vapor, no vapor de agua está acá, aquí agua. ¿Se acuerda que le dije no lo mismo que está en la selva, que está en el... Entonces veamos a ver. Aire inspirado, estamos a nivel del mar, 158 milímetros de mercurio. Gator dice 160, dejemos ahí. El CO2, ahora sí metamos el CO2, 0.3. Vapor de agua no, agua. Depende de donde estemos. Aquí nos pusieron 5.7. Pero puede que estemos en una zona más seca y ese 5.7 puede bajar a 3.7. O puede en una zona mucho más húmeda y puede subir a 6.7. Pero digamos que a 5.7. Y nitrógeno 596. Esto es lo que nosotros respiramos. Ahora lo metemos al alveolo. ¿Cómo cambian el alveolo? Estoy a nivel del mar. ¿Se acuerda cuál es la presión de oxígeno a nivel del mar? No, usted no la... de alveolar a nivel del mar no lo conoce. Gator dice 104. Boron dice 100. Entre 100 y 104. ¿Qué valor me gusta a mí? El de Gator. 104. ¿Cuánto es la presión de CO2 en el alveolo? 40, eso sí está de acuerdo, todo el mundo está lo mismo. 40 milímetros de mercurio. ¿Se acuerda de la presión de vapor de agua? Que es una constante en los seres humanos. ¿Es cuánto? 47. Y el nitrógeno, mire ya cómo cambia. Yo quiero que observen. ¿Se acuerda que entró en 160, 158 el oxígeno? Pero cuando llegó al alveolo ya no tiene sino 104. ¿Qué pasó en el transcurso? Que se fue perdiendo, porque se fue revolviendo con vapor de agua, porque se fue combinando con otras cosas. ¿Qué pasó con el vapor, el agua? Una cosa es aquí y otra cosa es dentro de nosotros. Miren cómo sube de 5.7 a 47. Y el nitrógeno baja de 596 a 573. En otras palabras, es lo mismo el aire atmosférico que el aire que está en nuestros alvéolos. La respuesta es no. ¿Qué cosas lo influencian? Por ejemplo, el vapor de agua. ¿Qué cosas lo influencian también? El agua que esté en el ambiente. Muy bien, esa es una tabla comparativa. Miren, una cosa es el aire atmosférico, otra cosa es el aire humidificado, o sea que está aquí en la nariz, pues más atrás, y otra cosa es el aire alveolar. Miren, si estamos a nivel del mar, pasa de 597, 569 a 569 nitrógeno, del oxígeno, de 160 a 159, a 149 a 104. El CO2 de 0.3 a 0.3 a 40. Híjole, ¿por qué este va al revés? ¿Por qué el CO2 va al revés? Miren, estos van bajando, ¿sí ven? Y este va subiendo. ¿Cómo? ¿Lo pusimos y qué? Ajá, porque va de adentro hacia afuera. Y tenemos que seguir los principios de la difusión. Y la difusión dice que el primer principio de la difusión dice que debemos ir en favor o en contra del gradiente. Entonces, a favor. Yo no. ¿Cómo me acuerdo? Vamos aquí. ¡Ay! La tasa de renovación del aire alveolar. Esta me fascina. Esta tasa es lenta, lo que evita variaciones repentinas de las concentraciones de los gases de la sangre. Puede mantener el equilibrio en estados de interrupción temporal de la respiración. Híjole, ese es el problema del sistema respiratorio. Que a veces uno no lo entiende y a veces lo hace un poco más complejo de lo que es, porque es muy sencillo. Voy a hacerlo con un experimento, segundo experimento del video. Ahora lo voy a hacer conmigo mismo como protagonista del experimento. Vamos a explicar por qué la tasa de renovación del aire alveolar es lenta. Dice, esta tasa es lenta, lo que evita variaciones repentinas de las concentraciones de la sangre. Puede mantener el equilibrio en estado de interrupción temporal de la respiración. Mira, yo voy a hacer un estado de interrupción temporal de la respiración. Lo más importante de este experimento es que voy a salir vivo. Entonces, fíjate lo interesante. ¿Qué pasa si yo estando acá, yo me tapo la nariz y no dejo que siga entrando ahí? Voy a hacer una interrupción temporal de la respiración. No me genero. Pero lo voy a hacer más difícil todavía. Voy a taparme la nariz
Y si estoy vivo, yo voy a levantar el dedo izquierdo. ¿Sí? Si me muero, ya no levanto el dedo izquierdo. Entonces ustedes van a comprobar que es cierto que es lenta la cambio de aire. Voy a la 1, a las 2, a las 3, voy a interrumpir mi aire en este momento y ya no le va a entrar más aire a mis alvéolos. No puedo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vale, claro que sucedió. La pregunta es, ¿y por qué no me morí? ¿Qué creen ustedes? Eso, ¿cómo se llama ese aire? ¿Cómo se llama ese espacio? Muerto. No, el aire muerto. El espacio. Entonces, sí, ¿se acuerdan del espacio muerto? ¿Se acuerdan? Ahí quedó aire y ese siguió haciendo intercambio. Sí, alguna vez jugaron con el primo que ustedes no querían en la piscina meterlo de que durara más debajo de la piscina, ustedes metieron la mano en la cabeza y la tía se dio cuenta y los cascó a ustedes. ¿Va a ahogar al chino? El chino ya eran 1200, 1300 y salió morado el chino, pues eso no se puede hacer, pero esa era una interrupción temporal. Y entonces demuestra que la tasa de renovación alveolar es lenta. Y aquí una imagen, no, todavía no tiene una imagen, esta me la va a dar, esta imagen me fascina. Es un experimento que hicieron los fisiólogos. ¿Se acuerdan lo que yo acabo de hacer? De taparme la nariz. Entonces, ellos humanos dijeron, bueno, ¿qué pasa con el aire que acaba de entrar? Imagínense un solo alvéolo, un solo, que tiene 300 millones, ¿no? Y le acaba de entrar aire a ese alvéolo. ¿Cuánto tiempo se gasta en que ya no haya ese aire de ese momento? Y lo midieron. ¿Y saben qué se dieron cuenta? Que después de 16 respiraciones, el aire que entró en ese momento, miren que ya no había nada. Ahora, si usted vuelve y mira, pues el alvéolo sigue estando lleno, ¿no? Lógicamente, porque usted respira, inspira, expira y respira. Pero el aire de ese momento cuando usted se lo tomó, se gasta 16 respiraciones en gastar, así que es lento. O sea que yo no intercambio el aire muy rápidamente, sino que lo hago lentamente. Es un experimento muy genial. Y de récords para hacer esa vaina. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni la más remota idea. Vamos a volvernos a otro alveolo que dice Gator. Dice que la presión y la concentración de oxígeno en los alvéolos está determinada por la tasa de producción en la sangre, así como por la entrada del oxígeno. Ok. Entonces uno comienza ahí. No, es muy fácil, es muy fácil. Lo que dijo Gator es una cosa que es muy estúpida, pero que hay que conocerlo. Pero es obvio, es una obviedad. Lo que él está diciendo aquí en este recuadro es que, si yo, mire, para yo mantener estos 100 constantes, tengo que saber cuánto entra y cuánto le mando a la sangre. Si yo estoy haciendo ejercicio, ¿le mando más oxígeno a la sangre? Sí, ¿se acuerdan que cometimos zonas 2 en zonas tipo 3? ¿Se acuerdan? Entonces, pero cuando yo le comienzo a mandar más oxígeno a la sangre, ¿qué pasa con este valor? Disminuye. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respirar más. Y ahí es donde viene que uno comienza a hacer a hiperventilar. Y cuando ya usted no puede mantener eso, ¿qué hace? Sáqueme, cambio. Yo no puedo más. Está trotando, no, yo no troto más, no, yo no troto más. No, yo llegué hasta acá y lleva media cuadra. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que dice Gator ahí. Entonces, esto se debe mantener constante, pero ¿cómo hago para mantener? ¿De qué depende que esto mantenga constante? Pues de cuánta sangre de cuánto oxígeno me está pidiendo la sangre para yo pedirle al ambiente que me dé más oxígeno. Si estamos así respirando tranquilamente, ¿cómo dice la fara? Respiro a la misma velocidad. Y mi cuerpo ventila así. ¿Y ahora qué pasa? Y el CO2 fue lo contrario. Dice que la presión de CO2 alveolares aumenta en proporción directa a la tasa de excreción y disminuye en proporción inversa a la tasa de ventilación. ¡Fuck you, man! No, es la misma vaina. ¿De dónde traigo yo el CO2? De los tejidos, y los llevo acá, para yo mantener este 40, ¿cierto? Si yo comienzo a respirar más rápido, ¿qué pasa con el vaino acá? ¿Sí? Aquí. Si yo respiro más rápido, ¿qué pasa con el CO2? ¿Qué pasa con el CO2
En el alveolo, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. No. Aumenta. A mí me fascina pegarle uno de enredo. Si yo comienzo a hacer, ¿qué creen que pasa con mi CO2 en mis alveolos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Sí. Pero ¿cómo aumenta si lo estoy botando, weón? Miren que Gator dice que disminuye en proporción inversa a la tasa de ventilación. Si yo comienzo a hacer así, ¿qué estoy sacando más? ¿De dónde creen que lo saco? A, de un centro. B, del único. C, de los alveolos. Contesten. C. No, es una maravilla. Pero ¿cómo hago para mantenerlo constante? Entonces tengo que sacar más de los pequeños. Por eso dice que va en relación directa a la tasa de excreción, pero inversa a la tasa de ventilación. Entre más ventile yo, menos CO2 va a haber. ¿Cierto? ¿Cómo lo compenso? Con la tasa de excreción. No vale, no importa. No se enrede más con eso. No se enrede más con eso. Pero pregunte. Pero cuando hay la vasodilatación local, cuando se hace ejercicio, los ejes consumen más oxígeno y producen más dióxido de carbono. Sí, totalmente. Perfecto. Ese, no, el ejemplo sí estuvo muy bueno. No, perfecto. Mira lo que él está diciendo. Y hacemos ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, ¿produce más CO2 o menos CO2? Más. Más CO2. ¿Y entonces qué creen que le pasa aquí a esta vaina? ¿Va a aumentar o disminuir? Dígalo, no importa si lo equivoquen, que yo no lo estoy haciendo examen. Aumenta, ¿sí o no? Porque usted está produciendo más CO2. ¿Y entonces cómo hace? Para mantenerlo constante. Tengo que sacarlo. Entonces, ¿qué aumenta? Entonces, ¿qué comienza a hacer? A botar el exceso de CO2. Es lo mismo que cuando los pacientes entran en estado de acidosis. ¿Sí? Cuando usted le da una neumonía, con los chiquitines de la neumonía, respira más lento o más rápido. Más rápido, intentando meter oxígeno que no pueden intercambiar y botando el CO2 que lo tienen acumulado. Sí, nada más. Sí, pero es buena la pregunta. Esa es otra vez decir, diciendo lo mismo, no me interesa. No hay nada emocionante. Así. Otra vez acá. Entonces, aquí tenemos el alveolo con el aire, este es el intercambio gasoso y dice que está determinado por las tasas de absorción o excreción a través de la ventilación alveolar, que fue lo que acabamos de decir, sin ningún problema. Ah, bien. Pero paremos otra vez. Volvamos a empezar. Una cosa era el aire del ambiente, otra cosa el aire que estaba en la nariz, otra cosa el aire que estaba en los alveolos, y ahora botemos. ¿Ahora qué botamos? Eso se llama el aire expirado. ¿Y qué es el aire expirado? Entonces, mira, una cosa es lo que yo voy metiendo, pero recuerden que al mismo tiempo que voy metiendo, voy sacando. Entonces, el aire expirado es una combinación entre el aire del espacio muerto, ¿se acuerdan del espacio muerto? Y el aire alveolar. La primera porción del aire es del espacio muerto, esta se va mezclando con aire alveolar hasta que por último hay solo aire alveolar allá. ¿Sí? ¿Pero es igual? No, cambia, pero no hay cambios significativos. Estaría muy claro simplemente. Mira, una cosa es vivir en Ciudad de México, otra cosa es el Everest y aquí el mar, ¿verdad? ¿Recuerda cómo vamos subiendo y cómo van cambiando las presiones? Veamos acá, por ejemplo, estamos en Tumaco, la presión es paramétrica de 780 milímetros de mercurio. Vamos a La Paz, Bolivia. Miren como ya en La Paz la presión baja de 760 a 523. Pero quiero que observen una cosa, miren cómo baja el oxígeno. En Tumaco es 160, ¿se acuerdan? Pero ya la presión alveolar de oxígeno en el ambiente. Aquí es 104 en los alveolos. Miren qué pasa cuando usted llega a La Paz, Bolivia. Ya la presión de oxígeno en el ambiente ya no es de 160, sino de 110. Y ya los alveolos no llegan sino a 67. Pero subamos más. Vámonos al Cotopaxi. ¿Cierto? O al Chimborazo más abajo allá. Están a 6.000 metros. 6.000 metros. Y ya la presión no es sino de 349. La presión total ya está por debajo de la mitad. Y la presión del oxígeno es de 73 en el ambiente y ya los alveolos no llegan sino 40. Pero hagámoslo más dramático. Vamos a 9.143. En la Tierra no hay un pico mayor que el Everest, que es 8.848 metros. O sea que si estoy a 9.144 voy en un avión comercial. Entonces, en un avión comercial, si no estuviera presurizada la cabina,
estaríamos soportando 226 milímetros de mercurio, de los cuales 47 son oxígeno. Y nosotros a nuestros alveolos solamente estaría llegando 18 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por eso que a uno le dicen en el avión que cuando se despresurice esa cosa le van a caer máscaras, le dicen a uno a la azafata, le va a caer máscaras. Hijo, cuando pase eso en un avión, si alcanza a prender el celular, préndalo y despídense. ¿Sí? El día que a mí me llega a pasar eso en un vuelo, yo sé que esa vaina se canceló y que nos vamos a morir. Otra vez, como el gran filósofo, vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay caso. Pero si estamos a 15.000 metros, miren que la presión total es de 87 y aquí ya no hay presión en los alveolos, ya no le llega oxígeno a los alveolos, los astronautas. ¿Entienden? Los pilotos de aviones cazabombarderos, como los F-135, F-18, todos los aviones gringos o todos los aviones los que quieran, que han visto que esos manes se suben y tienen más que nada, ¿sí? Porque esos manes suben a alturas de más de 12.000 metros. Los aviones comerciales van a 12.000 metros. Ellos van ahí a 10.000 metros, por eso ellos dicen, el alcalde siempre usted escuchó hablar el capitán le dice, bueno, vamos a 30.000 pies de altura. O sea, uno sabe que ya uno va a 10.000 metros. Y cuando va a descender dice 3.000 metros. Y, o sea, que ya la cosa estamos a descender, vamos a ver. Bien. En cambio, los cazabombarderos no, esos manes tienen que utilizar máscaras de oxígeno. ¿Entiendes? Porque soportan presiones mucho más altas. Ellos están preparados para otra cosa. Por eso, los de la Temis 2 son pilotos, los 4 eran pilotos. Van a poder tener una preparación fisiológica totalmente distinta a lo que hemos visto hoy. Mira, soportar cero presión en los alvéolos de oxígeno. Entonces, imaginaos, de año un traje de ellos, chapolín, no va a regresar. Creo que con esta perspectiva, por los radios, preguntas.